todos. Bienvenidos a la 23ª sesión del Club de Lectura Léete China, que el Instituto Confucio de Madrid organiza en colaboración con la Biblioteca Eugenio Trías. Quiero dar las gracias a todos por venir hoy para hablar de la novela Membranas, obra del autor Zhi Dawei. Quiero dar la bienvenida al profesor Alberto Poza, nuestro ponente de hoy, que ha traducido esta novela y la ha publicado en Egales Editorial en el año pasado. Voy a presentar a Alberto brevemente. Alberto Poza es investigador predoctoral en la Universitat Oberta de Cataluña, haciendo un doctorado, su tesis doctoral, terminando, entiendo, sobre la recepción en idiomas europeos de la literatura queer en chino. Desde el año 2024 también trabaja como profesor asociado en la Universidad Autónoma de Madrid, enseñando literatura, historia y cultura chinas. Tiene 2 másters, uno en estudio de género y otro en sinología, la primera de la Central European University de Hungría y la School of Oriental and African Studies en Londres. Estudió en la National Taiwan Normal University y fue alumno mío en la licenciatura de Estudios de Asia y África con la especialidad chino en la Universidad Autónoma de Madrid. Membranas es su primera traducción publicada en España. Aquí la tenemos, la habéis leído. Seguiremos la pauta establecida, una presentación de unos 20-25 minutos para después abrir el espacio para el diálogo, para compartir las impresiones, vuestros comentarios, observaciones, dudas. Bueno, el espacio abierto para compartir. Bueno, Alberto, tienes nuestra atención. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Andreas, y a quienes habéis estado organizando desde el Instituto Confucio por haberme invitado. Como sabéis, vamos a hablar de Membranas. Membranas es una novela que se publicó originalmente en el 96 en Taiwán y que ha tenido un debut internacional ya pasados los 2020, con sus traducciones al inglés, al francés y al castellano en el 2024. Me gustaría empezar la presentación preguntándoos si os encaja la descripción que se hace de la novela en la publicación en castellano y en el resto de publicaciones que se han hecho en idiomas europeos. Esta idea de que la novela es ciencia ficción, es queer y tiene una temática trans, ¿hay alguien a quien no se lo parezca? Muy bien. El resto... Me parece que es de ciencia ficción, pero no entiendo para nada que tenga una tonalidad ni queer ni trans. Me parece que es asexuada. Perfecto. Esto no es del todo raro, es bastante común. Y quiero empezar un poco desde aquí, lanzando, ¿no?, la reflexión o poniendo en cuestión a veces estas etiquetas que atribuimos a novelas que son de un momento histórico distinto al nuestro y de un entorno geográfico también distinto al nuestro, ¿no? Me gustaría hacerlo, ¿no?, reflexionar sobre esta idea de una novela sobre ciencia ficción y temática queer, sin deslegitimar que evidentemente estas características están presentes para muchos de los lectores contemporáneos y la novela en cierta medida las posee. Podemos empezar planteándonos qué es lo queer y cuál es esta relación natural que parece tener con la ciencia ficción. En mi opinión, esta pareja de conceptos, la idea de lo queer y la ciencia ficción, comparten unas similitudes estructurales que hacen que a menudo vengan juntos, ¿no? Lo queer es un movimiento al final que promueve la subversión de la norma y lo identitario. Es una corriente de pensamiento construida sobre el postestructuralismo que a partir de los 90 hace que un grupo de intelectuales empiecen a participar
de la idea de que lo identitario, no solo en términos de género y sexo, sino en términos también de raza y de clase, este sistema de identidades no funciona, no termina de explicar sus experiencias, incluso les resulta opresor. Esto les incita a querer subvertirlo, a imaginar un futuro alternativo. Y es en esta inercia a imaginarse el futuro en el que lo queer y la ciencia ficción tienden a darse la mano, no solo en el contexto oriental, sino también en nuestro contexto europeo. Vamos ahora a acercarnos un poco al contexto histórico del que yo diría que Membranas es un poco síntoma y resultado, que es el Taiwán de los 90 en el que se publica. Vamos a tratar de reflexionar qué es leer una obra futurista que se ha escrito en el pasado y a la que se le arroga un significado tan contemporáneo, tan vivo en el presente, ¿no? Son como... parece un poco un texto cuántico, ¿no? Todos los tiempos son válidos en un texto relativamente corto. Si lo tratamos de aterrizar y nos situamos, como decía, en el Taiwán de los 90, tampoco hace falta tener unas nociones muy profundas de filosofía contemporánea para dar con una explicación de qué podría ser lo queer en este contexto, ¿no? Tenemos que imaginarnos que estamos en una pequeña isla tropical del mar de la China meridional, estamos frente a las costas de Fujian y en la última década ha muerto el dictador Chiang Kai-shek en el 75 y se ha levantado una ley marcial en el 87 que había durado más de 30 años. Las personas que en este momento, en el Taiwán de los 90, están entrando a la universidad, que tienen la edad de aprobar estos exámenes y empezar su carrera, no han conocido nada que no sea la censura, el autoritarismo, la represión, y de repente todo esto parece desaparecer. Desaparece además en un momento en el que, esto lo cuentan ellos a veces, en el que la biblioteca de la universidad instala ordenadores de sobremesa con conexión a Internet. Entonces, no solo existe la posibilidad imaginaria de esta libertad, sino que empieza a haber puertas reales a encontrar cosas que antes no tenían tan a mano. Esto viene de la mano de una importancia en las lenguas extranjeras. Es este momento en el que aprender inglés es muy importante para esta generación y empiezan a desarrollar un gusto, yo diría casi efervescente por la cultura occidental, ¿no? La música, la moda, empieza a inundar sus vidas porque también sus vidas empiezan a participar de un modelo de consumo y de un tipo de ocio que promueve estos gustos. Entre estos estudiantes que empiezan la universidad a principios de los 90, evidentemente hay algunos que empiezan a intuir que van a tener dificultades para participar del modelo social que se inaugura, si queremos decir, ¿no? Podemos plantearlo en términos a lo mejor democráticos o más libres. Hay un grupo de estudiantes que entiende que va a haber aspectos de los que no va a poder participar. ¿Por qué? Porque consideran que es un modelo heterosexual, en el que predomina la vida en pareja, la familia, el tener hijos, y ellos intuyen que estas cosas no van con ellos, o bien porque ya se sienten atraídos por personas de su mismo sexo, o bien porque quieren experimentar con otras ideas del amor y otras ideas de vivir en sociedad, ¿no? Pues, a lo mejor podemos plantearlo como los hippies en nuestro contexto. Una idea un poco más de un amor libre que quiere experimentar con otras cosas. Estas personas que empiezan la universidad van a empezar a agruparse en clubs de estudiantes universitarios en los que se van a reunir para leer, ver películas y procesar un poco toda esta cultura que está llegando de manera repentina. De alguna manera, quizá animados también por la edad que tienen, por la juventud,
empiezan a procesar esta cultura con un cierto libertinaje, podríamos decir, ¿no? Hay una ausencia de normas, en el sentido de que todavía no saben discernir quizá qué es literatura europea canónica de qué es literatura popular, si las películas de Almodóvar son de culto, si las películas de Almodóvar son punk en España. Están recibiendo todo de una forma acrítica y con la valentía de transformarlo, ¿no? La juventud les da esta idea de que ellos pueden ver una película y reproducirla, de que pueden leer una novela y reescribir el final, de que pueden leer teoría y escribir novelas en base a esta teoría, incluso confundir lo que es un ensayo teórico y lo que es ciencia ficción. A menudo cuentan que leían a Judith Butler, una filósofa de renombre en el ámbito de los estudios de género, la leían como si fuera ciencia ficción, como si fuera una novela. Y bueno, yo pensaba, bueno, qué despiste, pero es que ha resultado ser tremendamente productivo en términos creativos. Entonces, bueno, ajenos a la importancia de lo que están recibiendo, se toman la licencia de digerirlo y transformarlo. Por eso vemos que en este momento se publican pues, las traducciones de Italo Calvino, críticas a las películas de Almodóvar, y si las leemos en las revistas de la época, vienen página con página. Todo forma parte de lo mismo. Esto supongo que es el síntoma de lo que es esta primera generación que se afronta, que se pone delante de un horizonte que es nuevo, un horizonte que precisamente por nuevo es vacío. Hoy en día lo pensamos en términos pues, de un horizonte a lo mejor de libertad política, de libertad sexual. Ellos a lo mejor lo sentían más como un horizonte que tenían que inventar. Y aquí viene, les resulta muy útil la ciencia ficción. En este pastiche cultural, con todos estos ingredientes que tienen, empiezan a imaginar cómo va a ser ese futuro que ya no es el de una autocracia y que ya no vive bajo las normas de la ley marcial. Ahora que tenemos un poco en la cabeza cómo era este contexto, vamos a aterrizarlo a la obra. Membranas está escrita por una de estas personas. Está escrita por un autor declarado homosexual que en el momento en el que escribe la novela tiene 21 años. La novela se escribe aproximadamente en el 93 y se publica en el 96. Precisamente en esta vorágine de publicar algunos trozos del texto en unas revistas, compartirlo con amigos, el darle forma en un libro publicable, es un paso que le lleva 3 años. El autor, Chitaway, es una de estas personas, estudiante de lenguas extranjeras en la Universidad Nacional de Taiwán. Y en ese momento su pareja está estudiando ciencias ambientales y está loco por el cine europeo. Eso también nos da que pensar, ¿no? Quizá no es casual el ambiente distópico, post-apocalíptico de la novela, las referencias al cine. Él estaba viviendo todo eso en su vida diaria con su pareja. Semanas antes de empezar a escribir esta novela, Chitaway se hace con un ordenador, con uno de los primeros Word, de los primeros procesadores de texto. Y él lo describe en algunas entrevistas como un momento eufórico, de novedad, ¿no? Esto que hablamos de esta energía de la juventud se une a la euforia de la novedad y de la tecnología y se pasa todas las noches durante un mes pegado al ordenador escribiendo sin parar. Escribiendo sin parar, Membranas. Las primeras muestras del texto están llenas de errores tipográficos, de cosas que hoy en día te corrige un corrector de estilo o un editor y que en ese momento, llevado por ese no dormir y escribir en esta nueva plataforma que tenía delante, todo eso da igual. Y claro, ¿de qué escribe? Porque hoy en día lo podemos pensar, ¿no? Escribe sobre reflexiones queer. Bueno, pues ¿de qué va a escribir? Escribe de lo que le está pasando, ¿no? Escribe de su vida.
para narrar muchos aspectos de su vida, todavía no tiene conceptos sólidos, todavía no tiene referentes, ni hay un camino preestablecido. Entonces, pues hay que añadir cierto ingrediente de fantasía o de ciencia ficción. Temas sobre los que reflexionan sus compañeros escritores tienen que ver con la idea misma de estar online, con qué es eso del Internet, qué es eso de logarse en una plataforma, ¿no? Cuando apago el ordenador, ¿mi persona online sigue viva? ¿Cuántas personas puedo llegar a tener? Estas son ideas que se plantean genuinamente en las columnas que escriben en sus revistas. Y también empiezan a experimentar con la idea de lo que nosotros consideraríamos a lo mejor el cuerpo-alma, ¿no? Esta división, bueno, pues hay un algo que soy yo que puede estar dentro de la máquina. Si la máquina es el cuerpo, ese algo está dentro de mí. Estas reflexiones también se pueden ver en membranas traducidas a un lenguaje textual, con la idea de la memoria, influenciado también porque en ese momento estaban leyendo a Borges. Y esta idea de la memoria como, bueno, como construcción del yo les resultaba muy interesante. También, en términos a lo mejor un poco más generales, están inmersos en un fervor nacionalista, a lo mejor podríamos decir, en el que las personas en Taiwán empiezan a plantearse qué puede ser aquello de tener una nación propia, ¿no? Surgen deseos independentistas, la idea de que para generar un futuro independiente y nacionalista, primero hay que construir un pasado, hay que construir una memoria sobre la que proyectar ese futuro. Y luego algo muy llamativo, bueno, para mí personalmente muy interesante, es que estas personas se plantean también cómo van a formar ellos una familia. Si la única opción es la reproducción sexual en un modelo heterosexual, se plantean qué les depara la vida sentimental, si ellos ya saben que no les interesan las personas del sexo opuesto. En ocasiones esto se traduce en un deseo por abandonar Taiwán, ¿no? Por considerar el hogar como ese lugar que no les va a dejar experimentar ciertas cosas y a veces la utilización que hacen de la cultura europea y americana es con cierta, no diría envidia, pero con deseos de escapar allí. Y de hecho muchos de ellos lo hacen. Muchos de ellos se embarcan en estudios de posgrado en el extranjero como forma de abrir sus horizontes y de escapar. Bueno, otro de los ingredientes sería la amenaza ecológica. En los 90 en Taiwán, pensad en una isla tropical, ya había cierta preocupación por la desnuclearización, por el calentamiento global. Todos estos ingredientes se reúnen en la brevedad de esta novela y toman un formato de pastiche cultural que podría recordarnos a lo mejor a una especie de punk literario, desordenado, colorido y un poco con deseos de ir a contrapelo, ¿no? con lo que debería estar haciéndose. Y el resultado de todo esto es algo que hoy en día catalogamos como queer, ya con estos conceptos, y evidentemente como ciencia ficción. Cabe preguntarse si esta persona, si este autor, Chitawe, y sus contemporáneos estaban atravesando por este momento que les obligaba a reflexionar estos asuntos, ¿por qué no eligieron un estilo más autobiográfico, algo más realista? Hay que pensar también un poco en la personalidad de estos escritores. El sistema universitario en Taiwán es muy exigente. En general, estas personas son personas tímidas, acostumbradas a pasar tiempo solo, con muy buenos resultados académicos y pasan un mal rato hablando de sí mismos. Entonces, lo que muchos de ellos hacen en su obra es utilizar la fantasía o la ciencia ficción, como queramos llamarlo, para separar la obra de sí mismos, para marcar esta distancia.
Pero yo creo que si leemos con detenimiento obras como Membranas, lo que vemos es que los acontecimientos que marcan al personaje son de lo más cotidianos, desde luego para esta generación, ¿no? Se me viene a la cabeza pues la soledad, ¿no? La soledad de una persona que se está planteando hacer un doctorado. Cualquiera que haya hecho un doctorado sabe que esta es una reflexión legítima. Vas a pasar tiempo solo leyendo. ¿Qué va a pasar con tu vida sentimental, con tu vida social? Especialmente si ya sabes que vas a tener una dificultad añadida porque no vas a participar del modelo heterosexual. Reflexiona sobre la relación de la madre, con la madre, que tampoco, bueno, es un lugar común para mucha literatura y mucho cine homosexual. Yo cuanto más veo las películas de Almodóvar, más pienso que al final todas van de lo mismo, todas van de una figura materna con la que está obsesionada, el personaje o la personaje según la película. Pues todos estos ingredientes se reúnen en una obra que yo creo que por su brevedad y por el formato de novela que tiene nos es accesible, nos es familiar, es familiar al lector occidental, y su circulación fuera de Taiwán a partir de los años 2000 ha sido honestamente muy buena. Es curioso que quizá lo más decisivo para la buena circulación internacional de esta obra haya sido algo que no podía estar en los 90, que es precisamente su vinculación con lo queer y la temática trans. Lo que comentabais, que no lo veíais con tanto peso. Bueno, yo estoy de acuerdo con esto que es en lo que se gestó la obra, ¿no? En estos años 90, en lo que la transexualidad todavía no era un concepto popular, lo queer no estaba a mano de todos, y entiendo también a quien desde hoy lo encuentra en la obra. Tengo algunos extractos de la obra en el que vamos a intentar reflexionar sobre la presencia y la importancia de este tema en el texto. Bueno, a modo de introducción, en Occidente normalmente entendemos la transexualidad como un movimiento de un lugar, ¿no? en el espectro sexo-género, de un lugar en el que no queremos estar a uno en el que sí, ¿no? De aquí surge el discurso del cuerpo equivocado, y parece que la resolución de este conflicto es la armonización de aquello que se siente con aquello que se expresa en el cuerpo. Estamos acostumbrados a historias de conflicto en torno a esta disyuntiva entre lo que se siente y lo que se muestra, y desenlaces a menudo trágicos, o si son de éxito, pasan por esta armonización. Esto es algo que este discurso yo no creo que esté presente en Membranas. Es una experiencia de la transexualidad distinta. ¿Vale? Vamos a ver algunos de los ejemplos. Por ejemplo, si el peso de la obra ha sido en torno a la temática trans, el hecho en sí, el acontecimiento que nosotros como lectores occidentales localizamos como el conflicto, que sería la reasignación de género, tiene un peso muy bajo en la obra. Aparece en contadas ocasiones, como los párrafos que he seleccionado. Hay un momento en el que, me parece que están ya en el hospital, ¿no? Y le pregunta la madre, ¿lo pasas bien con Andy? Y le responde, mamá, ¿por qué Andy no tiene colita y yo sí? No parece haber un malestar profundo, parece una pregunta casual de un niño. En el siguiente, están en este momento pasional, un poco extraño, en el que parece que esa pasión les está llevando a desear comerse el uno al otro. Y Andy le parece que mucho más práctico que el mordisco se lo dé en la colita que en el dedo, porque la usa menos, sencillamente. En otro momento, cuando se encuentra con el androide, también le dice, yo antes tenía y ahora ya no. Este discurso de malestar y de rearmonización a través de esta travesía en el desierto no está presente en la obra. El corte, ¿no? Literalmente, el corte de aquello
que errónea y popularmente consideramos que es la clave del género, ¿no? Serían los rasgos anatómicos sexuales, tiene muy poco peso en la vida de la protagonista, que realmente en ningún momento nos hace saber que se siente en un cuerpo equivocado, ni que necesite hacer nada para reafirmar su verdadero ser. Lo que yo creo que es la protagonista sí que nos hace ver de una forma explícita es que se siente sola, que se siente perdida, que se siente que está en el lugar equivocado, pero no en términos de género y sexuales, que quizá también. De otra forma, es algo más, ese malestar es algo más existencial y tiene que ver con quién es ella y qué está haciendo ahí. Y me gustaría remitiros al contexto social del autor para pensarlo de una forma un poco más amplia. Ahora, para calentar un poco motores antes de abrir el turno de palabra, quería compartir con vosotras y con vosotros 3 ideas que yo creo que vertebran la obra, 3 metáforas o 3 imágenes que a mi modo de entender están más presentes que la marca de la transexualidad tal y como la entendemos hoy en día, y que también nos hablan de esta idea de qué es el ser y cómo se expresa. La primera de estas imágenes sería, como no podía ser de otra forma, la membrana. El primer momento en el que la membrana se nos describe tal cual. La membrana dérmica actúa como una segunda piel. No se distingue de una loción hidratante. Lo cubre, se entiende el cuerpo, como el barniz cubre la madera o el glaseado los pasteles. Utilizada en exteriores, sirve para proteger de las agresivas toxinas atmosféricas. La membrana es algo que nos aísla, pero es algo que nos toca por completo. Es algo que permite una interacción casi aséptica, ¿no? Es un abrazo a nosotros mismos limpio. Es una paradoja muy interesante que por otra parte, en el contexto de Taiwán tiene sentido, o al menos así lo ha explicado algunas veces el autor, ¿no? Si te sitúas en un contexto tropical, de calor, preocupado por ciertos rasgos estéticos que tienen que ver con el cuidado de la piel, estás siempre con una tensión por estar literalmente en ocasiones sumergido en una atmósfera densa que lo humedece todo, por estar en una sociedad con una densidad de población muy grande, mucho roce, mucho toque, y al mismo tiempo un deseo de preservar esa belleza, esa salud, esa pequeña etiqueta de espacio interpersonal. Esto así lo ha comentado alguna vez el autor. En el caso de la novela, la membrana tiene como una segunda línea discursiva porque están bajo el mar. Como dice el segundo párrafo, el océano resultaba ser la membrana protectora idónea, una membrana gruesa capaz de interponerse entre seres humanos, animales y plantas y la radiación ultravioleta. De nuevo, ya no es algo individual, sino colectivo. Aquello que nos rodea, nos protege y nos permite una interacción, no sé si decir controlada. Tendríamos los 2 niveles de esta tensión entre qué es lo íntimo y lo social. La siguiente imagen que yo creo que ilustra bastante bien la novela sería la idea de la jaula. La jaula, la máscara, la idea del canario enjaulado. Vamos a leer este pequeño párrafo. Pese a tener alas, los canarios no pueden volar. Los humanos los encierran no para admirarlos, sino para torturarlos. Entonces, ¿por qué Andy dijo que yo era un canario?, se preguntó Momo. ¿No? Es esta idea de qué soy yo. Soy un canario en una jaula. ¿Es esta jaula una máscara? ¿Qué expresa esta máscara? Y luego está el pensamiento que persigue a Momo a lo largo de la novela. Eres un canario enjaulado, que resuena en su cabeza después de la operación. Esto es otra vuelta más a la idea de quién soy, cómo me expreso y hasta qué punto soy y expreso lo que soy.
y tiene muchos referentes propios del Taiwán de la época, por mencionar uno brevemente. En los 90, las manifestaciones del orgullo LGTB en Taiwán nos parecerían un carnaval a nuestros ojos, porque eran con máscaras, ¿no? Reflexionando también, reflejando esta idea de queremos salir y ser vistos, pero con algo que exprese que estamos aquí sin dejar del todo ver quiénes somos, ¿no? Lo hacían por miedo a que la televisión cubría las noticias y querían que se viera allí una masa de gente, pero que su padre no les reconociera en la televisión. Entonces está de nuevo este conflicto entre lo íntimo, lo colectivo, lo privado, lo público. Bueno, no quiero robar más tiempo. Espero que os haya inspirado para ahora participar de la conversación. Esta última diapositiva es la portada de la versión en chino y una foto que se hizo el autor el año pasado en la visita que hizo a España en la librería Berkana, que es la librería que tiene la editorial Legales con su editora Mili. Bueno, es interesante porque ambos son de la misma generación. La librería Berkana tiene, podríamos decir, una librería hermana en Taipei feminista con la misma edad. Y bueno, yo creo que desde el punto de vista de lectoras y lectores españoles que somos, esta idea de qué es una explosión de oportunidades después de un periodo autoritario no nos es del todo ajena, ¿no? Esta apertura repentina no sabemos lo que es y sabemos lo que implica. Entonces, bueno, yo lo dejo aquí y espero vuestros comentarios y la conversación. Bueno, muchas gracias, Alberto. Yo creo que nos has dado muchas pautas y muchos puntos para enlazar. Y bueno, abro aquí para el público para compartir vuestras impresiones, dudas, comentarios, observaciones. Sí. Muchas gracias por toda esta introducción, porque me has aclarado muchas cosas. Al principio, al principio me daba la sensación de ser una escritura ingenua y bueno, pues como 1984, que cuando luego llega 1984, pues no es así, ¿no? En fin, pero vamos, ahora entiendo más porque la publicitan como queer, entendiendo que queer es aquello que no encaja, sin más, y que no sabe por dónde tirar. Luego, discrepo en cuanto a lo trans, porque la persona o el ente no se mutila por voluntad propia, sino por el capricho de quien se dice su madre. Entonces, esta persona es agredida, es decir, es como al nacer aquí te hacían los agujeros, si eras niña, los agujeros en la nariz, o sea, en la nariz, en las orejas. Entonces, en ese sentido, pues yo no veo la transexualidad, digamos. Sí, gracias por el comentario. Yo estoy de acuerdo en que la obra es ingenua y además creo que es un valor de la obra y que a lo mejor explica por qué su éxito es tan a posteriori, porque esos espacios de ingenuidad se han realizado en la realidad y nos sorprende, nos choca esta casualidad. Y sobre lo trans, sí que está en disputa, hay distintas lectoras y lectores que ven lo trans más claro o menos claro. El deseo trans, tal y como lo entendemos nosotros, quizá no está presente en la obra, ¿no? Este deseo y esta voluntad de cambio en términos de rearmonización, pero también es cierto que ni siquiera el personaje es humano, no conoce su verdadera naturaleza. Entonces la duda, claro, yo la duda la desplazo un poco quizá del género y el sexo a la naturaleza misma del personaje. Entonces, de alguna manera, el personaje de Momo abre el debate de lo trans más allá de si es un movimiento
deseo voluntario o si la transexualidad y el género es una reflexión a lo mejor más amplia, ¿no? Aquí hay otra. Sí, no. Sí. Bueno, a mí me ha gustado mucho la novela, según hemos ido avanzando. ¿Se oye? No. Pues no sé. Está bien, sí. Sí, ¿ahora? ¿Se oye ahora? Ah, vale. Bueno, según ha ido avanzando en la novela, me ha ido gustando cada vez más. He encontrado muchos de los elementos que hablas de cotidianidad, ¿no? A mí, por ejemplo, toda la parte en la que la niña se lamenta de no tener a nadie, ¿no? De que ese Andy, que ella fantasea que es un amigo, que luego es un cyborg, pero ella lo vive como algo real, da una imagen tremenda, ¿no? De lo que significa la soledad para Momo, pero para el ser humano en general, ¿no? Y esa parte me ha producido una enorme calidez por parte del autor, ¿no? Siendo tan extraña para mí en la forma de expresarse de él, sin embargo, yo ahí he conectado mucho con él, ¿no? Como que ya no le percibo como de una cultura ajena a la mía, sino algo universal, ¿no? Creo que ahí ha rozado la universalidad, ¿no? Hay una parte que me ha gustado mucho, cuanto más lo pienso, más estoy convencida, y es como una lección ecológica, ¿no? Por parte de la novela a nivel global, ¿no? Es decir, salimos del agua y al final tenemos que volver al agua, porque como humanidad no hemos aprendido la lección que nos ofrecía la naturaleza, ¿no? Que es utilizar nuestra inteligencia para vivir mejor, no para vivir peor, no para destrozar el planeta, sino para compartir con el planeta esa naturaleza de la que formamos parte, ¿no? Entonces, el volver al agua otra vez, el volver al océano es lo que nos hemos merecido realmente, ¿no? Porque no hemos sabido aprovechar esa oportunidad como seres humanos, ¿no? Esa parte me ha gustado muchísimo. Además, cada vez estoy más convencida de ella, ¿no? Y luego las formas que utiliza lingüísticas, ¿no? Los cambios de género, masculino, femenino, neutro, todos esos cambios que hace continuamente, a mí me remiten de forma continua a la globalidad, a la que hemos ido avanzando los seres humanos en el siglo XX, desde luego lo que llamamos del XXI, ¿no? Es decir, como que los límites se van difuminando, y al irse difuminando los límites geográficos y los límites culturales por la intercomunicación que tenemos, también se difuminan los límites entre géneros sexuales, no sexuales, identidades, ¿no? Las identidades en general. Es como que es el paso al reconocimiento de las individualidades, y eso también como un germen de nacionalismo, de alguna manera, ¿no? Es decir, en la medida en que yo necesito recuperar mi individualidad, porque como se difuminan los límites, yo necesito recuperar mi identidad, y esa identidad nos puede llevar a un nacionalismo, entendido de alguna manera, ¿no? Y la membrana es aquello que nos protege de ese diluirnos, ¿no? Para mí también es muy metafórica. En general me parece que es una novela que está tremendamente llena de metáforas y que tiene muchísimos referentes, muchísimos. Es decir, yo creo que tiene múltiples lecturas, ¿no? Y el giro final me parece maravilloso. O sea, es como una bofetada, además, ¿no? Es decir, creíais que era todo esto y mirad por dónde hemos salido, ¿no? Y al final esa necesidad quizá de como conservar el cerebro como el elemento que nos puede salvar todavía, ¿no? Porque al final Momo es un cerebro que está funcionando como si fuera un cuerpo entero, ella no lo sabe, pero es un cerebro nada más. Y a mí me dice, bueno, es que realmente a lo mejor todavía tenemos una oportunidad de utilizar nuestro cerebro de una manera constructiva, ¿no? En general me ha encantado, me ha gustado mucho la novela. Qué bien, me alegro, gracias por el comentario. Yo también creo que la novela no es particularmente optimista y que de hecho en ese pesimismo nos propone una vuelta un poco al origen, ¿no? Fuera la civilización, fuera el cuerpo, el género también cae de alguna forma y bueno, es interesante que cuando cae todo lo que sigue teniendo importancia sea la memoria, ¿no? Ella sea en la figura de la madre o en la figura de como hablabas, pues de ese cerebro, de esa mente, parece que eso sí que sigue siendo importante. ¿Hay alguien más a quien le haya parecido que la novela
avanza y cuanto más avanza, más gusta. Sí, sí, es una experiencia compartida esto. Yo he visto un cambio que tiene una subida hacia un clímax y que parece como si sufriera un atasco. Entonces, se obliga a explicarte cosas que te sorprende que te tenga que explicar, porque esperarías que en capítulos subsiguientes fueras descubriendo cuál es la clave de toda aquella historia que se ha conformado. Y no, te lo explica como si estuviera en una lección de anatomía y te dijera, y ahora te voy a explicar qué ha pasado entre esta niña y Andy, y qué es lo que ha quedado, y cuál ha sido la historia que ha tenido con su madre. Y a mí eso me ha parecido como un flash, como si se hubiera quedado de repente sin cuerda para seguir. Me ha parecido un comienzo maravilloso, con una reflexión sobre ese mundo submarino con la membrana oceánica, esa circunstancia de cómo se reparten los países y las grandes corporaciones el mundo submarino, sin ningún respeto a las fronteras que hay sobre la Tierra, esa idea de tener la corteza completamente agostada en la que solo pueden vivir los cyborgs, pero sigue habiendo guerras, cosa que dices, pero está prohibido aterrizarlas en el mundo submarino, una idea de una gran inteligencia para poder llevar la luz al fondo del mar, pero una falta total de explicación de cómo respiran. Y en ese sentido me ha parecido un hallazgo pensando cuándo estaba escrita. Sin embargo, te decía, yo la veo completamente asexuada. Creo que esta aparente niña, Momo, que acaba teniendo 30 años, sus únicos contactos sensuales, porque no se puede hablar de sexualidad, los tiene a través de aquellas membranas con las que trabaja con sus clientas, que luego te das cuenta que todo es una farsa. La idea de la colita me parece muy banal. Los cyborg me parece que claramente no tienen sexo, o aparentemente no lo tienen. Y me parece que el hallazgo de todo este concepto de construir una percepción queer o trans es mucho más tuyo como traductor, porque creo que en el lenguaje eres reiterativo en marcar las condiciones de que no haya una claridad de asignación de sexos, y haces referencia, que me parece también muy interesante que lo hagas, a que en chino él mismo ha hecho un lío de caracteres de contadores para liarla más la naturaleza de los elementos que está mezclando, ¿no? Y luego te he agradecido mucho como traductor el que todo el contexto lo des al final. Creo que si ese contexto lo hubieras dado al principio, yo no hubiera leído el libro de la misma manera. Creo que te permite avanzar muy a ciegas, muy sin saber dónde te quiere llevar el autor, y por eso para mí, elevándose mucho, se me ha desplomado. Me ha parecido que posiblemente es una primera obra literaria de una persona que no tiene experiencia literaria y que le falta ese oficio de llevar la historia bien armada literariamente hasta el final. Por el camino no tiene marchas, y entonces decide poner la directa y pumba, y vomitarte todo lo que necesita vomitarte, porque si no te has quedado en Alvis. Entonces eso me ha parecido, pues eso, muy interesante en el sentido de cómo está construida. Y luego me sigue maravillando que en Taiwán o en China haya tal interés por lo europeo, por lo occidental, aquí es particularmente europeo, y eso me llena de esperanza en este momento en que Europa no pinta nada en el mundo, porque pienso posiblemente a lo mejor ahí es nuestra esperanza, que le interesemos como cultura al gran país chino.
Sí, bueno, te agradezco mucho los comentarios. Dejé esas explicaciones para el final porque creo que algo interesante de la obra es la incertidumbre. Y no quería resolverla, ¿no? Parece, a veces te pones a traducir y todos estos conflictos y estas dudas hay que darlas resueltas. Y yo la leí y digo, pues que yo las dudas las tengo y el autor también. Entonces, ¿cómo voy a...? No sabría responderlas. Entonces ha sido un poco un ejercicio de, bueno, vamos a ver hasta cuánto toleramos y qué nivel de incertidumbre toleramos como lectores. El lector en chino tiene mayor tolerancia porque no está acostumbrado... Claro, me ha gustado como decías, ¿no? Porque eres muy reiterativo. ¿Qué remedio, no? Es que en castellano es que no puedo decir un sustantivo o un adjetivo sin reiterar lo que sea que esté reiterando. Entonces, como no quería reiterar ni hacia una dirección ni hacia la otra, bueno, pues he buscado las estrategias creativas para tratar de evitarlo lo más posible. Es interesante lo que dices de que no se explica, a lo mejor no se pierden tecnicismos, ¿no? Cómo se respira bajo el agua. Esto es una diferencia muy interesante entre la ciencia ficción y la fantasía, y hay quien dice que en Taiwán no se está haciendo ciencia ficción como se hace en China continental, ¿no? Con el problema de los tres cuerpos. Son libros que dedican mucho más espacio y una reflexión profunda a los problemas técnicos que plantean los mundos que imaginan. Hay mucho crítico literario que opina que lo que están haciendo los autores en Taiwán se acerca más a la fantasía. Y bueno, puede ser, sí. Los tres cuerpos está escrito por el ingeniero, y también leímos una cosa que era el submarino en la noche, que también era otro ingeniero. Claro. Prestaba mucha atención a la parte tecnológica. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar cosas concretas. Quería preguntar si en China hay alguna leyenda que explique el nacimiento de un melocotón, igual que en Francia se nace de una col. ¿Es algo que el autor se haya inventado o responde a una leyenda china concreta? Y luego está la gente diciendo que no, y tú mismo, que no es... que es bastante negativa la novela, y al contrario, a mí me ha parecido que por la fecha en que se escribió tenía que haber hablado, en vez de logovirus, tenía que haber hablado de SIDA, y no habla. Y tampoco habla para nada o muy poco de personajes de género masculino, y creo que eso no es casual. Es como si el autor o el momento pensara que el asunto femenino y matriarcal es más esperanzador. De hecho, es una madre desesperada que, con tal de conservar a su hija, lo que sea, pues se queda con su cerebro, porque podría haber elegido no hacer eso. Y como final también, pues sí me ha parecido que la novela tiene momentos, efectivamente. Yo no sé si esta es la primera novela del autor. Creo que por lo que se la considera queer es porque en China se publicó con otras cosas más descaradamente queer que esta, a la vez, en la edición de la novela, que había cuentos más descaradamente, que incluso fueron censurados. No sé si San Google me ha engañado o es verdad. A mí, sobre todo, lo que me interesa es lo de si se nace en China de un melocotón. Bueno, pues entonces voy a empezar por ahí. La leyenda realmente es la leyenda de Momotaro y tiene un origen en Japón. Lo que pasa que Taiwán, habiendo sido colonia de Japón tanto tiempo, tiene mucho gusto por la cultura japonesa, entonces les resulta bastante natural referirse a la mitología japonesa en sus libros como si fuera suya propia. Entonces, bueno, pues se inspira en esta novela del niño que nace de un melocotón para dar una explicación a esta reproducción asexual. Pero hasta donde yo sé, es una novela que tiene el origen en Japón. Si alguien tiene otra opinión, pues encantado de escucharla, pero esto es lo que yo tengo entendido. Sí es cierto que la práctica habitual en Taiwán es publicar
ni siquiera se llama novela Membranas, es la historia más larga de una colección de historias. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa tradición editorial de hacer un volumen inmenso con 30 historias, una de 100 páginas. Entonces, a la hora de vender los derechos a editoriales extranjeras, lo separan. Y en concreto, Membranas está, según el año y según la editorial, va acompañada de novelas, algunas muy explícitas con el tema del VIH y con el tema de la persecución policial a las personas con VIH en Taiwán, y con personajes masculinos. Sí es cierto que la mayoría de los personajes de esta generación de autores tiende a ser femeninos, y la preocupación que tenía el autor con esta obra tiene que ver con la reproducción. Que la mayoría sea femeninos tiene una explicación que él da a menudo, y es que las lectoras en Taiwán son mayoritariamente mujeres. Entonces, escriben para quien les lee y tratan de empatizar más con esas lectoras. Al parecer hay un sesgo de género importante en quien lee en Taiwán. Sí, aquí, Ana. Pégatelo un poquito. Me lo pego porque si no, no se oye. Vamos a ver, yo estaba esperando a ver si alguien lo sacaba. Ahora tú lo has sacado un poco, lo de Japón. A mí me da la impresión de que Japón aquí está también muy presente culturalmente. Mira, yo la novela, la verdad es que quitando la forma en que la traduces, que oye, que es una forma más, que es quizás lo que pueda ser más queer, pero yo la he leído fundamentalmente como una novela de ciencia ficción, casi desde el principio. Y me ha pasado una cosa. Prácticamente en la página 10 o 20 he empezado a decir, a mí esto me suena. Y entonces cada vez me sonaba más. Y decía, Manolo, esto es terrible, es la edad, ¿no? Hasta que me di cuenta de qué me sonaba. Hay una novela de Kazuo Ishiguro que es No me abandones, ¿vale? Que claro, que en el fondo es lo mismo, o al menos muy parecido. No me abandones, que es una novela tristísima y maravillosamente bien escrita, nos encontramos con unos entes que son personas que los pobres míos les van a ir arrancando órganos hasta que al final mueren, ¿no? Entonces, eso es muy parecido a lo que le pasa a la compañera. Y entonces pensé, caramba, este chico, me refiero al chino, ha copiado a Ishiguro. No, hasta que me di cuenta que la novela de Ishiguro es de casi 10 años después. O sea que si la copia se ha producido, es a la inversa, ¿no? A mí la novela me ha parecido sumamente interesante. Yo creo que de los que hemos ido siguiendo este taller durante años, me ha parecido quizá la novela menos china, y yo creo que tú has dado en la clave, porque yo no lo entendía, porque mientras que casi toda la literatura china que hemos leído hasta ahora, a mí me parece que la conexión con la alta cultura china siempre está presente, de alguna forma. Aquí eso no existe. Realmente lo que ocurre es lo contrario. O sea, hay una visión, sobre todo de la cultura europea, mucho más que, por ejemplo, la americana, cosa que me resulta curiosa, porque yo sé la enorme relación que hay entre Taiwán y los USA, ¿no? Pues no, o sea, ellos están como muy conectados a Europa y, curiosamente, a España. Pero claro, también has dado tú la clave. Caramba, Chiang Kai-shek muere en el 75, pues aquí teníamos otro que murió también en el 75, ¿no?
Y los dos eran, cierto, los dos eran generalísimos. Y entonces nosotros hemos seguido ahí, a lo mejor, una evolución. También es cierto que yo creo que a lo mejor el tipo de dictadura allí era distinta a la de aquí, ¿no? No estoy muy seguro. Pero vamos, yo, en resumidas cuentas, quería hacer notar la curiosidad de que hay una relación con esta novela japonesa de Ishiguro y que la novela se puede leer perfectamente solo como una novela de ciencia ficción tremendamente triste, muy triste. O sea, yo no es que... Claro, yo sí me esperaba un poco el final, pero porque cuando me di cuenta de dónde venía el tema, en la novela de Ishiguro, si recordáis, los pobrecitos estos al final pues se mueren, claro, porque si le quitan los 2 riñones o el hígado, pues ya lo hemos liado, ¿no? Entonces, a mí me parece sorprendente que un muchacho de 21 años que está en la universidad y que además yo creo que le ha venido como una avalancha un montón de cosas completamente nuevas, haya sido capaz de escribir esto. Y a mí me parece que la novela funciona perfectamente. Y encima la traducción tuya es muy buena, pues nos lo hemos pasado muy bien, yo por lo menos. Pues oye, es un gusto escuchar eso, muchas gracias. No conozco la novela No me abandones. Pues te la aconsejo, es una gran novela, ¿eh? Ya sabes que él escribe muy bien, pero en este caso, y tiene esa especie de enorme tristeza que hay en el fondo de esta novela, porque esta novela en el fondo es profundamente triste, ¿eh? Sí, la idea está de hasta qué punto el cuerpo es el sostén del yo y si voy deshaciendo el cuerpo, ¿cuándo deja de ser el yo? Tiene reflejos en Japón y Taiwán. A mí siempre me viene a la cabeza Clara y el Sol, esta historia en la que una niña tiene un androide destinado a proveerla de órganos, destinado a morir por ella, ¿no? Es un poco, de nuevo, esta idea. Por cierto, me acabo de acordar ahora, el melocotón, un relato de Roald, que se llama Jay y el melocotón gigante o algo así, que yo creo que tiene también que ver, porque en el fondo, en la historia de Roald, estamos ante un niño que ha sido bueno, pues maltratado por ya no me acuerdo bien si es por unos tíos que son malísimos y no sé qué, y entonces vive en un melocotón también, en un melocotón gigante. O sea, es fácil que él a lo mejor no solamente lo haya cogido de la tradición japonesa, sino que también, en este caso, en un relato inglés, porque Roald era inglés, ¿no? Creo yo, sí. Bueno, pues también existe esa figura del niño que está dentro de un melocotón. De nuevo, protegiéndose, sí. ¿Eh? Sobre lo que comentabas de autores que escriben en chino no vinculados con esta alta cultura, quizá también tiene que ver con el momento literario en Taiwán, en el que los jóvenes se rebelan un poco contra el movimiento literario nativista y empiezan a tratar de generar una novedad que viene de muchas fuentes europeas y americanas. Se me ocurre que puede ser por ahí que notes ese parón porque eran personas que invertían su energía en generar esta brecha con la tradición. Me llama la atención que varias personas habéis comentado que no la leéis como queer. Yo comparto la lectura, pero siempre se nos olvida que el hecho de que el género y el sexo no sean importantes para generar identidad en la novela es en sí mismo un postulado del pensamiento queer. Que caiga la importancia de este ingrediente dentro de lo que somos, ¿no? Parece que al disolverlo ya no está, pero es que no esté, pensad en las personas no binarias, ¿no? El rechazo social que hay hacia estas personas, cuando en realidad lo que están diciendo es, bueno, es que esto para mí no es tan determinante. Ahí hay bueno, sí. Pero en un mundo en el que hay muchos pibos,
se plantea como una normalidad. O sea, el cíborg por sí mismo no tiene en apariencia ninguna identidad sexual. Sí, aquí la duda es mayor, porque sin una relación humana, sin acceso al deseo y al sexo, Sí. ¿existe la sexualidad? Bueno, pues es también una duda que plantea la novela, sí. Sí, sí. ¿Alguien más tiene? Yo creo que dentro de lo pesimista, sí, que es la novela, creo que hay un aspecto positivo, y es que lo del agujero de ozono, desde los años en que se escribió esto, se ha ido mejorando. O sea, se piensa que dentro de unos años desaparecerá, y que fue a base de cambiar una normativa muy concreta de prohibición de uso de determinados compuestos químicos que se empleaban en la industria, pero en unos sectores muy estrechos, con lo cual ha sido relativamente fácil y va poco a poco mejorando. O sea que dentro de lo catastrofista. Y luego otra cosa que a mí me llamó la atención es que yo siempre pensé que Momo era una persona del espectro autista, o sea, una persona que más que solitaria es que no se comunica pues porque no lo necesita, porque no quiere o por lo que sea. Yo me pregunto si esas personas describen su vida o simplemente se pasan la vida incomunicadas del resto del mundo. La verdad es que no lo sé. No, nada más. Pero eso a la vez también es como muy oriental, ¿no? O por lo menos es mi percepción. Recientemente la película esta de Perfect Days era lo mismo, era un ser muy, muy asocial, ¿no? O sea, yo creo que tú esperas de los orientales, y ahora casi también de los occidentales, una circunstancia muy encerrada en uno mismo, ¿no? Yo en Perfect Days no vi eso. Yo ¿No? vi una persona readaptada a otro mundo, a otra concepción del mundo, que empieza de cero. Pero completamente solo. Bueno, no tiene más relación con otro. Bueno, a cualquier cosa, tú es que eres muy optimista, a cualquier cosa le llamas relación. Las japonesas que se encierran. No son pocos, sí, creo que son pocos. Sí, sí, sí. Es como. Es verdad. Sí, es un poco este. Nos dice qué es lo que siente Momo. Puede que después de todo Momo no deteste relacionarse piel con otras personas. Quizá solo le disgustan los compromisos emocionales que suelen acompañar al contacto físico. Le asusta cansarse, perder el interés y la ilusión y caer en la desesperanza. El amor verdadero era breve, lo sabía perfectamente y no quería volver a arriesgarse. Ya había sufrido suficiente cuando pierde a su amiga, a su cíborg. Yo leo esto y pienso, Momo es un homosexual de 20 años que no tiene ganas de mucha complicación. Sí, sí, gracias. Pues me pregunto si en otros idiomas se ha traducido con membranas me pregunto si se ha usado la palabra recubrimientos. Una membrana selectiva, filtra cosas, un recubrimiento menos. ¿En todos los idiomas figura lo de membranas? Porque a mí me ha hecho pensar, realmente no entiendo lo que pintan ahí bueno, quizá, claro, es lo de que tener 21 años y no poder hacer un contexto para un libro de ciencia ficción también tiene que ver con lo de no poder hacer un contexto de todo el asunto dermatológico y tal. Porque una membrana filtra, y entonces, si realmente en todos los idiomas se traduce como membranas, lo del filtrado se le debería haber dado como más importancia que el simple recubrimiento protector. Sí, la traducción es complicada. Casi todos los idiomas occidentales han optado por una palabra equivalente a membrana que nos recuerde a algo celular, a algo cosmético, a algo que separa pero en contacto íntimo. Y en chino tiene un extra que quizá no se puede trasladar a los idiomas occidentales, que es una sonoridad muy particular, mo, que suena parecida al nombre de la protagonista, que suena como mamá. Mamá en chino se repite mamá varias veces en el libro. Mo es también murmullo y susurro. Hay un juego a lo largo del libro con esta sonoridad
que añade un extra que quizá no se puede trasladar, que es esta... No solo cubre de forma íntima y deja pasar pero protegiendo, sino que como que arrulla, es calmado, también describiendo quizá un poco la personalidad de Momo. Pero casi todos los traductores han tratado de conservar, bueno, la mayor parte de este compuesto de significados. Yo diría que todos en torno a la idea de membrana, sí. Y hay otra idea que también me ha gustado porque como a la mitad de la novela ya para mí era muy evidente que yo tenía muy presente Blade Runner. Era un elemento continuo muy visual, muy de la filosofía, ¿no? de esa... Aunque claro, en Blade Runner lo que pasa es que los cyborgs lo que quieren es escapar de la extinción, ¿no? Y hay otra idea que Harari establece también muy bien cuando establece los límites entre lo que es un cyborg y lo que es un ser humano, hasta dónde somos seres humanos o dónde dejamos de serlo, porque llevamos un montón de implantes en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Ves? Estén en las arterias, dentaduras postizas, las mismas gafas, los audífonos, es decir, todo son prótesis. Entonces, ¿en qué punto, si no hay una transición de lo humano a lo tecnológico que crea una difuminación de los límites, ¿no? Es decir, y a mí yo leyendo a Harari muchas veces me he planteado, y me la he vuelto a recordar Chita Wei, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde nos vamos a llamar humanos? ¿Hasta cuándo y hasta dónde nos vamos a llamar humanos, ¿no? Y no vamos a empezar a utilizar otra terminología que sea una terminología intermedia, ¿no? Entonces, bueno, pues me ha evocado eso a Harari y a Blade Runner, ¿no? Aquí lo que pasa es que evidentemente queda muy claro, como decía por aquí el compañero, que al final los cyborgs son fábricas de órganos para favorecer a los humanos. Pero claro, en Momo, al final nos planteamos decir, pero Momo, ¿qué es? ¿Un cyborg o un humano realmente? Hombre, si establecemos que el cerebro es la parte más humana del ser humano, pues vale, ¿no? Pero los límites ahí como que quedan muy desdibujados y es como una parte como muy arriesgada, ¿no? Que está en los límites continuamente tratando ese tema, ¿no? Y me parece valiente, entre otras cosas, ¿no? Porque, bueno, yo creo que es algo que nos tenemos que cuestionar nosotros ya, ¿no? Y además, incluso en el proceso de escritura de la obra, ¿no? esta euforia y esta prisa por terminarla rápido surge del encuentro con el ordenador, ¿no? De esta extensión prostética de la mano que ya no es la mano que escribe, es la mano que teclea. Y ahí hay un encuentro que refleja lo que tú has estado comentando, ¿no? La extensión del ser humano en lo tecnológico, sí. ¿Cómo es la trayectoria del autor después de esta obra? Yo me he preguntado por dónde va. Por un lado, yo estoy muy de acuerdo porque me ha fascinado mucho la lectura, pero me lo encontró muy desigual, ¿no? Partes que eran como un panfleto que te explicaba cosas y después momentos un poco más dramáticos y muy desigual. Y yo, ¿no? Sabiendo que lo escribió con 21 años, y creo que es ahora un académico, pero sigue escribiendo, sigue escribiendo ciencia ficción, porque a mí me sorprendió mucho. Yo no he hecho la conexión con Ishiguro, porque aunque he leído esa novela, una novela que a diferencia de esa novela, la novela de Ishiguro, me profundamente la rechacé porque no podía con ella, pero es una novela muy buena, y yo no veo tanto el parecido, pero yo creo que plantea algo. Yo creo que lo que acabas de decir, que es dónde termina lo humano, ¿no? Y creo que en eso es como queer, de decir que esa frontera, ¿no? Como la frontera de sexo, la frontera entre los géneros, ¿no? El deseo, y bueno, todo eso desaparece, ¿no? Y
y lo que tengo un poco la sensación que cuando desaparece todo esto, lo que queda es una inmensa soledad. Cuando no hay distinciones, ¿no? Hay una inmensa soledad y también el planteamiento, ¿no? Hasta dónde va lo humano, ¿no? Donde somos humanos o los cyborg, ¿no? que nos incorporamos, ¿no? Esas partes, ¿no? La prótesis, ¿sí? ¿Es realmente solamente el cerebro o hay partes del ser humano? Bueno, siempre lo podemos quizás conectar con el cerebro, pero que nos hace humano, ¿no? Y eso yo creo que me parece lo más conmovedor en esa novela. Y el shock, ¿no? Es como decir que cuando al final solamente es un cerebro, ¿no? Es como toda esa lo que quiera. No sé, bueno, mencionar varias cosas, ¿no? Un poco su trayectoria, si él tiene como sigue en esta trayectoria. Pues en cuanto a la experiencia de Tawey, él en los 90 escribió esta historia y otras tantas historias cortas que se iban publicando en revistas mensuales y tuvo relativo éxito, ganó premios, pero por lo que sea decidió que la escritura creativa no era lo suyo y se embarcó en este proyecto de soledad que es el doctorado, ¿no? Como él lo imaginaba. Se marchó a Estados Unidos y estudió en la Universidad de California en Los Ángeles. Estuvo allí, hasta donde yo sé, más de 10 años viviendo y luego reconectó con esta sensación de lo que es ser taiwanés, de lo que es pertenecer a esa cultura en la diáspora y volvió a ser profesor allí y ha sido muy recientemente, yo diría que a partir del éxito que ha tenido su novela en traducción, que varios de sus traductores, bueno, le han animado o le han hecho ver que había algo realmente interesante, ¿no? En lo que había hecho y que por qué no retomarlo. Y últimamente también es cierto que ahora está más asentado en la academia, tiene su puesto de profesor, que era algo que él siempre decía que era su objetivo. Ahora que lo tiene, su siguiente objetivo es volver a la escritura creativa y está planteado la idea de una precuela y una secuela a Membranas en las que se da respuesta a las preguntas que surgen en este tipo de eventos a los que él ha asistido, ¿no? Que tienen que ver muchas con un poco la explicación de este mundo, cómo se llega aquí, qué ha pasado. Sus intereses ahora han cambiado. Quizás siguen estando dentro de lo queer, no lo sé, esto es debatible, y siguen teniendo que ver con la imaginación del futuro, porque él ahora, claro, ya no tiene 21 años, y las cosas que le preocupan también tienen que ver con extensiones del cuerpo, pero quizá tienen que ver con la pérdida de audición, la pérdida de visión, cuando te dedicas a leer. Entonces, bueno, yo no sé muy bien por dónde van sus líneas creativas ahora, pero sé que está volcado en ellas. Y no me acuerdo qué más me habías preguntado. No, era un poco sobre el queer, ¿no? Las fronteras de lo humano. Un poco, ¿no? Sí, no sé, no... Por cierto, ¿ha tenido algún eco en la China continental o allí no ha entrado esta novela? Hay una versión en caracteres simplificados y tengo entendido que estuvo a la venta sin tampoco ser un éxito ni un fracaso, no sé, nada reseñable, no. Su mayor éxito ha sido la traducción al inglés y la traducción al castellano y al italiano también han despertado un interés que va más allá de lo literario, ¿no? Intereses dentro de Taiwán y productoras de quizá convertirlo a algo visual, hacer una película, hacer un manga. Todas estas ideas han empezado a surgir en los últimos años a partir del éxito que ha tenido fuera de Taiwán.
No sé si hay más comentarios, observaciones o preguntas que os gustaría hacer en relación con la novela, la traducción. Yo creo que es un gran logro de intentar traducir, ¿no? De crear un texto que crea una cierta sensación de extrañeza, pero no demasiado, ¿no? Para no hacerlo como un texto ilegible. Sí, yo siempre tengo a alguien muy crítico en todos los clubs de lectura que me dice que no le ha gustado nada la traducción y tiene que estar entre vosotros. Entonces, os animo a comentarlo y a salir del armario y decirme qué es lo que no os ha gustado. Para mí ha sido un desafío, porque cuando estás acostumbrado a... Gracias. Cuando estás acostumbrado a la literatura occidental, tiene un ritmo, tiene una dinámica, tiene una estructura, tiene un lenguaje, tiene unos contenidos en los que tú te sientes a gusto, forma parte de tu cultura. Entonces, incluso la estructura formal, ¿no? De los puntos, las comas, los puntos y seguidos, los puntos y apartes, todo eso, a mí lo que me suscita es mucha curiosidad, es decir, porque es otra forma de escribir, ni más válida ni menos válida, que refleja además otra forma de cultura, otros referentes, otra filosofía completamente distinta. Entonces, lo que me genera es mucha curiosidad. No puedo evaluar si es una buena o mala traducción. Lo que sí puedo evaluar es que me produce curiosidad y ganas de seguir leyendo este tipo de literatura o este tipo de traducciones de autores orientales, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estoy leyendo a Han Kang, pues, por ejemplo, La vegetariana me ha parecido tan absolutamente extraña a mí, sin embargo, tan atractiva, ¿no? Tan envolvente, como que me lleva a querer conocer más de una cultura distinta a la mía, ¿no? Entonces, no puedo ser crítica con la traducción, solo te digo que eso, que me lleva a querer leer más, ¿no? Bueno, pues habrá que traducir la secuela, entonces. ¿Has elegido tú para traducirla o te la han propuesto? No, la elegí yo. A mí me gustaba el autor, precisamente alguien por el fondo comentó, ¿no escribía otras obras más relacionadas con el VIH? Yo había leído historias cortas de él y me parecían muy reivindicativas y políticamente muy potentes, y de repente di con esta, que era tan ambigua, y me llevaba muchos años detrás de ella, y evidentemente cuando mandas mails y eres estudiante nadie te hace caso, hasta que de repente un día pasa algo y te hacen caso, y bueno, y aquí estamos. Sí. Mira, hablando de la traducción se me ocurre ahora. Vamos a ver. Yo me figuro, por lo poquísimo que sé del chino, es que como ellos tienen mucha menos diferenciación entre masculino y femenino y tal, en un texto chino, leyendo en chino, pues me figuro que el aspecto queer, más que en la forma en que se transcriben los masculinos, femeninos y neutros, pues la cosa termina aflorando pues simplemente por la temática de la que trata el libro. Sin embargo, claro, yo al leer tu traducción, había veces que me perdía en la formalidad. A ver si consigo explicarme. Es posible que si a la larga esto lo tuviéramos como algo normalizado, porque en realidad todos los libros deberían tener ese tipo de normas, ¿no? Pero como realmente no estamos hechos a ella, a veces a mí me costaba trabajo seguir el libro, pero porque tenía que estar muy atento a la forma en que tú nos estabas marcando. Atención, cuidado, léelo bien, date cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, yo creo entenderte, a saber, pero, claro, tú aquí haces un poco como de precursor, como el que lleva la antorcha, ¿no? Es fácil que nos pudiésemos acostumbrar a un tipo de lectura así. De mí sé decir que ha habido veces que me ha costado trabajo.
sobre todo, porque yo ya me di cuenta que utilizabas más el femenino, digo, ¡ay, qué bien! Y cuando utilizabas el femenino yo estaba muy cómodo, pero de repente ponías esas X y entonces yo ya decía, espera, ¿y por qué no ha puesto una A? ¿Porque se está refiriendo a los dos? No, porque cuando se refiere a los dos pone una A. O sea, digamos, prefiere el femenino al masculino. Y entonces eso requiere en un lector que quiere seguirte un esfuerzo extra que quizá hace que se salga del libro. O sea, yo muchas veces estaba entrando y saliendo en el libro. Como encima tenía el lío de lo de Iseguro, que no sabía lo que era, pues me estaba armando un lío de mucho preocupar. Entonces, yo puedo entender lo que tú has querido hacer e incluso puedo aceptarlo. Y además es que creo que a la larga todos lo deberíamos aceptar. Pero no estoy muy seguro de que lo que se termine haciendo sea eso. Sobre todo me refiero a la utilización de la X. Porque además lo malo es que no es legible. A ver si me explico. Yo lo poco que sé de chino es aprenderme caracteres, porque yo he decidido que a mi edad es imposible. Entonces yo me voy aprendiendo los 100 caracteres más conocidos y no sé qué, pero yo no sé leerlos. Lo que ocurre es que nosotros estamos muy acostumbrados a leernos lo que leemos en nuestra cabeza, hablándolo. Claro, cuando llegamos a una X, ¿qué hacemos? No es hablable. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y entonces ahí creo que es valiente lo que has hecho, pero no acabo... O sea, me temo que a veces te saca excesivamente del relato. No sé si me he explicado. Sí, sí, totalmente. Yo creo que has dado en el clavo con la mayor dificultad de la forma inclusiva X, que bueno, yo la uso para hablar de una criatura futurista que ni siquiera es humana, vaya usted a saber qué género tiene. Es como muy contextual para este libro. La mayor dificultad sería hacer un audiolibro. Claro, yo lo pensé también. Dije, bueno, pues hay que correr riesgos, pues vamos a correr este. Eso es así, sí, sí. Y por lo demás, bueno, es una cuestión de perspectiva. Yo cuando le pregunté al autor las dudas que tenía, una de las dudas fue, bueno, si no aparecen personajes masculinos y es el futuro, yo le pregunté, pero entonces, ¿hay hombres en el futuro, no? O sea, ¿la reproducción sexual sigue ocurriendo? Porque yo tengo que elegir. No tiene sentido usar plurales masculinos si en el futuro que has imaginado ya no hay hombres. No hay hombres. Y me dijo, bueno, pues, yo qué sé. Claro, digo, pues... Entonces, a ti te resulta difícil, pero a él le resultaba la duda en sí, ya le resultaba de una complejidad que a su modo de ver le dábamos demasiadas vueltas, pero es que nos es estrictamente necesario, no hay escapatoria del género. Sí, no, yo creo que es valiente y por otra parte quizás sea necesario porque de alguna manera nos saca de la zona de confort, por decirlo así. Y nos dice, espera, ¿dónde estoy? Bueno, me alegro que esa salida haya sido desde el disfrute. Y eso es bueno, eso es bueno. Bueno, estupendo. Yo creo que tenemos que buscar el fin porque quieren cerrar en algún momento esta biblioteca, entonces no queremos impedir. Y como siempre, al final anuncio ya la siguiente lectura y es la fecha. La próxima sesión será en abril, el 28 de abril a las 7, que es un lunes, a la hora de siempre. El invitado será el profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Manuel Pavón Belizón, que estuvo en Leete China hace 2 años leyendo con nosotros cuentos de Lu Xun, que ahora ha traducido la novela o memoria de Lin Haiying llamadas Historias del Viejo Pekín. Historias del Viejo Pekín.
Lin Hai-yin es una autora también taiwanesa que nació en Japón, esa conexión con Japón, y ha vivido entre 1923 y 1948 en Pekín como niña y adolescente, y es su novela Memoria sobre estos años en Pekín. ¿Puedes repetir, perdón, la autora? Sí, Lin Hai-yin. Lin, L-I-N, su apellido, y Hai-yin. Ha salido el libro hace unos meses, yo creo que en diciembre de 2024, en la editorial La Mola Press. La Mola Press. De todos modos, los libros ya están en la biblioteca, ya los hemos comprado, y me han dicho que lo van a poner ya para recoger. Yo creo que sí, no avisan, pero digamos, la directora vino a recogerlos la semana pasada. También quiero anunciar para los amantes de la literatura china, tenemos algo especial. El 2 de abril a las 7 en la biblioteca Iván de Vargas nos va a visitar. El 2 de abril, que es un miércoles en este caso, en la biblioteca Iván de Vargas, vamos a recibir la autora de este libro, Sheng Ke-yi, Frutos Salvajes, una novela que recomiendo a todos. Lo dejo aquí si queréis apuntarlo, porque este libro no vamos a comprar y repartir. Va a venir invitado por la Casa Asia y por nosotros, y va a visitar Barcelona y Madrid, y vamos a tener una conversación con Teresa Tejeda de la Universidad de Salamanca, que ya ha estado aquí 2 veces conmigo, hablando de su obra, ¿no? Eso es la novela que está traducida. Yo he empezado a leer, lo estoy disfrutando mucho. Frutos Salvajes de Sheng Ke-yi, en la Galaxia Gutenberg, que salió ¿en qué año? Sí, 2023, también bastante reciente, está todavía disponible. Entonces, invitamos a todos, ¿no?, de cambiar de biblioteca y conocer a esa autora, que es verdaderamente muy interesante. Es un poco como un Léete China fuera del Léete China. Y vamos a... ¿Cómo? Sí, Teresa Tejeda, que es la profesora, y voy a moderar y con ella, y lo vamos a tener con traducción simultánea gracias a nuestra directora china y los alumnos de SISU que están ahí para traducir y para hacer el evento como un evento ameno. Entonces, esos son 2, yo creo que eventos interesantes que espero que os van a gustar. En abril y para junio ya estamos preparando más y espero ver. Bueno, con esto cierro y quiero agradecer a nuestro ponente hoy, Alberto Poza. Gracias por acompañarnos y hablar de tu traducción de Membranas de Chida Wei de Editoriales Egales. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Yo soy Jaime Semperes, soy parte del equipo editorial de Gales. Es una editorial que lleva 30 años ya de historia, desde el año 95. El año pasado, uno de los primeros títulos que yo trabajé, porque soy una de las recientes incorporaciones, fue Membranas. Para mí es un honor, porque es la fantasía, ciencia ficción y terror son mis géneros favoritos, y tener la oportunidad de hacerlo, sobre todo una novela ya enfocada para el público queer, porque aunque sea una novela escrita en el 93 y publicada en el 95, es sin duda ese enfoque necesario que ha dado Alberto Poza, que es el traductor, y que es un enfoque que me gustaría que otras traducciones a nivel internacional también tomaran, sobre todo por la relevancia y también para invitar al debate y la reflexión, como hemos vivido aquí hoy en la Biblioteca Eugenio Trías.
Puedo contar un poco de cuál ha sido el proceso de edición del libro. Surgió la propuesta de traducción por parte de Alberto a la editorial, que fue financiada por parte del gobierno de Taiwán. Y después la fase de corrección fue sin ningún tipo de problemas. A la hora de la maquetación, que es la parte que yo he hecho del libro, no tanto la cubierta, sino en interiores, fue sobre todo un cotejar con la versión inglesa para ver que no faltara nada. Hubo una labor muy ardua por parte del equipo de Madrid y Barcelona, ambas sedes de la editorial, para comprobar que la traducción efectivamente fuera precisa, y ciertamente lo es. Es un trabajo fantástico, como ya he dicho yo a Alberto. Membranas es una novela muy visionaria, es una novela también muy críptica. Cuando estuvo en mayo Tawei aquí en España, tuvimos la oportunidad de recibirlo en la librería Bercana. Pude hacerle unas cuantas preguntas y quizá no me quedó nada claro porque él empezaba a hablar, pero no llegaba a contestar nunca en ningún momento, entonces está todo abierto. Membranas es, yo creo, que un misterio en sí mismo, y es una lectura que siempre recomiendo. Es una lectura que se va a ganar con el paso de los días después de acabar de leerla, y es una novela muy, muy reflexiva. Triste, pero reflexiva. Como algún guiño gracioso del libro, comentar que la cubierta, una edición en portugués, nos ha pedido la editorial de Gales que contemos con el mismo diseño. Simplemente a modo de curiosidad, con respecto al primer prototipo de cubierta, se cambió la tipografía de Membranas para que tuviera más importancia el título, y finalmente salió así al mercado español. Vaya por la segunda edición, más de 1000 ejemplares vendidos, y para una editorial como Egales, una editorial que originalmente era editorial gay lésbica, ahora somos la editorial LGTBIAQ+, pues para nosotros es un honor tener un título así entre nuestras filas.